Si aprendieras a no actuar por impulso, a mantener la calma cuando todos están exaltados, a percibir incluso lo que se calla y a entender antes de emitir un juicio, piensa en cuánta energía economizarías al no caer en cada provocación, si la tranquilidad fuese tu amparo y la comprensión tu defensa. Parece difícil, ¿verdad? Sin embargo, los estoicos lo ponían en práctica a diario. Mientras otros se alteraban, ellos observaban. Mientras el mundo se apresuraba a juzgar, ellos se daban un momento para comprender, no por desinterés, sino porque sabían que la auténtica fortaleza reside en mantener el control. Hoy te mostraré cómo aplicar este principio en tu vida. Si incorporas estas enseñanzas, notarás cómo cambia tu forma de interactuar, cómo tu mente encuentra serenidad y cómo tus decisiones se vuelven más claras. Esto no ocurrirá porque los demás cambien, sino porque habrás cultivado el arte de actuar con conciencia. Antes de seguir, ve a los comentarios y escribe: hoy elijo callar para comprender. Hoy empiezo a escuchar de verdad. Con esto te comprometes a vivir con atención plena, paz interior y entendimiento profundo. Escríbelo ahora y hazlo realidad. No te saltes ninguna de estas lecciones, y mucho menos la última, porque guarda el secreto más transformador que jamás escucharás. Pero antes de empezar, si encuentras valor en estos videos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las novedades. Empecemos. Lección 1. El valor del silencio. Existe un poder discreto que pocos se atreven a desarrollar. El arte de callar en un mundo que valora la locuacidad, donde hablar mucho se confunde con saber mucho. Aprender a guardar silencio se ha convertido en un acto de resistencia, pero de la más elevada, aquella que surge del autocontrol. Porque el silencio no es la ausencia de palabras, es la presencia de conciencia, es decidir no reaccionar precipitadamente, es ver más allá de lo que se dice y escuchar lo que nadie expresa. Los estoicos lo sabían. El sabio no habla más, sino menos, no porque no tenga nada que decir, sino porque ha entendido que la mayoría de las palabras son superfluas. En una conversación, quien calla, escucha más. Quien escucha, entiende mejor. Y quien entiende, decide con mayor claridad. No necesitas llenar cada espacio con palabras. La incomodidad con el silencio no es algo innato, se aprende. Desde pequeños nos enseñan a participar, opinar y responder, pero nadie nos enseña a callar, a esperar, a reflexionar antes de hablar. Marco Aurelio escribió que a menudo nos arrepentimos de hablar, pero rara vez de haber guardado silencio, porque cada palabra dicha automáticamente puede convertirse en un proyectil lanzado sin dirección. Y muchas veces los mayores errores no provienen de lo que hacemos, sino de lo que decimos sin pensar. El silencio no es pasividad, es estrategia. Es el espacio donde la mente se aclara, el alma descansa y las emociones se calman. Cuando te habitúas al silencio, desarrollas una nueva capacidad de percepción. Empiezas a notar gestos, tensiones, intenciones ocultas. Empiezas a ver lo que otros no ven porque están demasiado ocupados hablando. Séneca advertía que quien no puede callar difícilmente podrá pensar con profundidad, porque pensar requiere espacio, y el silencio es ese lugar sagrado donde surgen las ideas auténticas, no las reacciones automáticas. Hay quienes temen el silencio porque en él se encuentran consigo mismos, y eso puede resultar incómodo, pero también es necesario. Si no puedes estar en paz contigo en el silencio, difícilmente lo estarás en medio del bullicio del mundo. Epicteto enseñaba que no debemos hablar sin necesidad, que es preferible ser considerado reservado y prudente que alguien que no controla su lengua.
El silencio también es una muestra de fortaleza en medio de una discusión. Quien puede callar es quien tiene el poder, quien no necesita ganar cada argumento, quien no busca demostrar nada, quien ha hecho de la serenidad su escudo. Entiende que muchas veces lo más sabio no es responder, sino observar. Callar no es debilidad, es autocontrol. Es la respuesta de quien sabe que no todo merece su energía, que no todo necesita una respuesta. Aprender a estar en silencio es aprender a gobernarte. Es un ejercicio diario para resistir el impulso de llenar cada pausa. Es resistir la necesidad de justificarte, de defenderte, de impresionar, porque quien necesita hablar constantemente suele buscar aprobación. Y quien ha logrado la paz consigo mismo ya no necesita convencer a nadie. El silencio también es una forma de respeto. Cuando alguien habla y eliges callar para escuchar de verdad, estás diciendo, te presto atención. En cambio, interrumpir constantemente, responder sin pensar, hablar solo para llenar un vacío, revela ansiedad y ego. Pero no se trata de volverse hermético ni distante. Se trata de hablar solo, cuando lo que tienes que decir es más valioso que el silencio que estás a punto de romper. Esa es la medida. Si tus palabras no aportan claridad, paz o dirección, es mejor esperar. No hay prisa. El silencio es más poderoso de lo que imaginas. Es incómodo para quienes no se conocen, es temido por quienes se sienten vacíos, pero para quienes han aprendido a habitarlo, es un refugio, un lugar donde todo se organiza, donde las emociones se disipan, donde el verdadero pensamiento florece. Así como el agua tranquila refleja con nitidez, la mente silenciosa percibe con claridad. Cada vez que sientas el impulso de hablar por hablar, detente. Pregúntate, ¿esto realmente necesita ser dicho? Ayuda, construye, aporta. Si la respuesta es no, entonces elige callar. Esa decisión será un acto de sabiduría, porque el silencio no es el vacío, es la presencia más pura de quien ya no necesita probar nada. Si quieres empezar a dominar tu mente y tu mundo, comienza por tu voz. Hoy decide practicar el silencio consciente. Ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico. Lección 2. Escuchar más de lo que hablas. A veces, el mayor impacto no lo genera quien más habla, sino quien mejor sabe escuchar. En una cultura donde todos quieren ser oídos, pocos se toman el tiempo de oír de verdad. Escuchar no es simplemente guardar silencio mientras el otro habla. Es prestar atención con el cuerpo, la mente y el alma. Es estar presente sin prisas, sin la necesidad de interrumpir para contar tu historia, para corregir o para impresionar, porque en realidad las personas revelan mucho más cuando no las interrumpes, cuando sienten que pueden hablar sin ser juzgadas, sin ser cortadas, sin tener que competir por un turno de palabra. En ese espacio de escucha genuina es donde surgen las verdades profundas, los pensamientos que no se expresan cuando se percibe prisa o distracción. Escuchar es un acto de humildad. Es decirle al otro sin palabras: tu experiencia me importa, tu perspectiva tiene valor. Y eso, en un mundo ensordecido por la opinión, es uno de los regalos más escasos y poderosos. Quien escucha no necesita demostrar nada, porque ya ha comprendido que el conocimiento no siempre reside en lo que se dice, sino en lo que se permite decir. Los estoicos lo entendían. Séneca advertía que hablar mucho es como expulsar pensamientos sin digerir, mientras que escuchar nos obliga a reflexionar, a contener el impulso de imponer nuestra visión. Marco Aurelio escribió que solo deberíamos hablar si nuestras palabras eran mejores que el silencio. Escuchar más de lo que se habla es una señal de madurez.
es haber superado la necesidad de destacar en cada conversación, de interrumpir con una anécdota, de dar un consejo que nadie pidió. Es dejar de ver los diálogos como un escenario donde hay que brillar y empezar a verlos como un puente hacia el otro. Y ese puente solo se construye con pausas, con atención, con silencio. El que escucha, aprende. El que habla demasiado suele repetirse porque quien está ocupado en hablar constantemente, rara vez tiene tiempo de actualizar sus ideas. Se repite. Reacciona en lugar de responder, pero quien escucha se nutre de otras perspectivas, de otras formas de pensar, y ese alimento mental enriquece la propia visión del mundo. Escuchar te vuelve más sabio porque te da acceso a la vida interna de los demás, no solo a lo que dicen, sino a lo que sienten detrás de sus palabras. Pero para eso hay que dejar espacio, hay que permitir que el otro piense, que se equivoque, que guarde silencio unos segundos sin sentir la presión de rellenar el vacío. En esos espacios muchas veces surgen las respuestas más auténticas. Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y sin embargo, vivimos al revés, llenando cada momento con palabras, interrumpiendo por impaciencia, respondiendo antes de terminar de comprender. ¿Cuántas veces estás en una conversación y en lugar de escuchar, solo esperas tu turno para hablar? ¿Cuántas veces asumes que sabes lo que el otro va a decir y te adelantas? Esa actitud no solo empobrece la conversación, también empobrece tu percepción, porque estás cerrando la puerta a descubrir algo nuevo, algo que podría cambiar tu forma de ver las cosas. Escuchar es también una forma de autocontrol, un entrenamiento para el ego que quiere opinar, corregir, dominar, pero el sabio no necesita ser protagonista. Sabe que el verdadero poder está en entender, no en impresionar. Hay un tipo de presencia que solo se transmite desde la escucha. Cuando alguien siente que es realmente escuchado, se abre y en ese acto de apertura, la relación se fortalece. No necesitas tener todas las respuestas. A veces basta con estar ahí en silencio, atento. Las personas no siempre quieren soluciones. A veces solo quieren sentirse comprendidas. Y para eso no hay que decir nada, solo hay que escuchar de verdad. Así como el río fluye más libre cuando no encuentra obstáculos, una conversación sincera se da cuando no la interrumpes con tu necesidad de opinar. Si quieres conocer a alguien, escúchalo. Si quieres aprender, escucha. Si quieres ser sabio, escucha más de lo que hablas. Hoy, haz la prueba. Guarda tus palabras. Abre tus oídos y deja que el silencio haga su trabajo. Verás lo que otros nunca ven. Si quieres empezar a vivir con más sabiduría y conexión, ve a los comentarios y escribe. Hoy escucharé más y hablaré menos. Soy estoico. Lección 3. Comprender antes de opinar. ¿Cuántas veces has opinado sin entender completamente? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de decir algo, de tener la razón, de corregir, cuando en realidad lo único que se necesitaba era escuchar y entender? Vivimos en un tiempo donde todos parecen tener una opinión para todo, aunque carezcan de contexto, experiencia o verdadera comprensión. El juicio se ha vuelto automático, casi un reflejo, pero emitir una opinión sin antes comprender es como gritar en la oscuridad. Mucho ruido, ninguna luz. Los estoicos enseñaban que la sabiduría comienza con la pausa, con la observación, con el silencio, no porque esté mal opinar, sino porque hacerlo sin entendimiento es un acto de ego, no de claridad. No todos los desacuerdos requieren tu juicio. A veces, la mejor contribución que puedes hacer es no reaccionar de inmediato. Es contener la urgencia de corregir o señalar y en su lugar tratar de ver el mundo con los ojos del otro. Porque detrás de cada opinión diferente hay una historia, una herida,
una experiencia que la sustenta. Y solo cuando te detienes a mirar con empatía, puedes encontrar el sentido que antes no veías. La empatía nace del silencio interior, ese espacio donde decides no imponer tu punto de vista, donde priorizas la comprensión sobre la necesidad de tener razón. Cuando tranquilizas tu mente, cuando dejas de preparar tu respuesta mientras el otro habla, entonces escuchas de verdad. Y en esa escucha se abre la puerta a una comprensión más profunda, no solo del otro, sino también de ti mismo. Marco Aurelio decía que debemos tener el coraje de cambiar lo que podemos, la paciencia para aceptar lo que no podemos y la sabiduría para distinguir la diferencia. Pero esa sabiduría no llega a través del juicio apresurado, sino a través de la observación atenta, del entendimiento silencioso. A veces solo hace falta entender, no responder. Hay conversaciones que no necesitan ser ganadas, solo comprendidas. Hay personas que no buscan tu opinión, solo tu presencia. No siempre es necesario decir algo. A menudo, el mejor acto de compasión es quedarse en silencio y ofrecer tu escucha como espacio seguro. Epicteto nos recordaba que tenemos control sobre nuestras acciones, pero no sobre las de los demás. Y eso incluye lo que los demás piensan, sienten o creen. No es tu responsabilidad cambiar su forma de ver el mundo, pero sí es tu responsabilidad no reaccionar con arrogancia. Porque opinar sin comprender no solo es una falta de respeto, también es una oportunidad perdida de crecer. Cuando alguien dice algo que no entiendes o con lo que no estás de acuerdo, tu primer impulso puede ser corregir, debatir, demostrar tu verdad. Pero ¿qué pasaría si en lugar de eso eligieras preguntar? Y si te tomaras un momento para indagar, para explorar de dónde viene esa idea, para descubrir el contexto detrás de la diferencia. En lugar de conflicto, podrías encontrar conexión. En lugar de tensión, aprendizaje. El sabio no opina para demostrar que sabe, sino para abrir puertas al entendimiento. Y muchas veces la mejor forma de hacerlo es posponer el juicio y observar con humildad. Porque cuando opinas sin haber entendido, cuando respondes desde el impulso en lugar de la reflexión, te alejas de la verdad y te acercas al ego. No se trata de callar para siempre, ni de reprimir lo que piensas, sino de esperar el momento adecuado, ese donde tu opinión esté basada en claridad, no en reacción. Comprender antes de opinar es un acto de madurez. Es reconocer que tus palabras tienen peso y que no todo lo que piensas necesita ser dicho. Es aceptar que el mundo no necesita más ruido, sino más conciencia. Hay una gran diferencia entre hablar porque tienes algo que decir y hablar porque no soportas el silencio. Cuando aprendes a ver primero, a escuchar sin prejuicio, tus opiniones se vuelven más útiles, más sabias, más compasivas. Y muchas veces descubres que ni siquiera necesitas emitirlas porque en el fondo ya has entendido lo esencial. Hoy, en lugar de dar una opinión, regálale a alguien tu atención plena. Y si esta reflexión resonó contigo, escribe en los comentarios. Primero entiendo, luego hablo. Lección 4. Controlar el impulso de responder. No todo lo que escuchas merece una respuesta. No todo lo que te molesta requiere una reacción, pero el impulso está ahí, rápido, automático, casi instintivo. Alguien te critica, alguien te desafía, alguien dice algo que no te gusta y tu mente ya está fabricando una respuesta. Sientes la necesidad de contestar, de corregir, de defenderte, pero responder sin pensar es como lanzar piedras con los ojos cerrados. Puede que aciertes, pero también puedes destruir lo que más valoras. Controlar el impulso de responder no es callarse por debilidad, es hablar con intención.
Es darte un segundo más antes de abrir la boca, un segundo que puede salvar una conversación, una relación, una parte de ti que estás entrenando para vivir con más calma. Los estoicos sabían que quien domina su lengua, domina su mente. No reacciones, responde con intención. Esa es la diferencia entre quien vive arrastrado por sus emociones y quien actúa desde la claridad. La reacción nace del ego, de la herida, de la prisa. La respuesta nace de la conciencia. No necesitas responder a todo. No necesitas tener la última palabra. De hecho, muchas veces tu mayor victoria será el silencio, porque cada palabra innecesaria es energía perdida. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que después te has arrepentido? ¿Cuántas discusiones se habrían evitado si hubieras respirado antes de hablar? Una sola frase, lanzada sin pensar, puede abrir heridas que tarden años en sanar. Marco Aurelio decía que debes preguntarte, ¿esto que voy a decir es necesario? Si no lo es, si no aporta, si solo nace del impulso, mejor guárdalo. La paciencia es el filtro que separa lo valioso de lo que solo busca desahogarse. Y no se trata de reprimir lo que sientes, sino de dirigirlo, de no dejar que tus emociones tengan el volante de tu vida. Quien responde desde el impulso se convierte en esclavo de lo externo. Pero quien espera, quien observa, quien decide cuándo y cómo hablar, se vuelve dueño de sí mismo. La vida te pondrá a prueba muchas veces. Personas que te provoquen, palabras que te irriten, situaciones que te empujen a reaccionar. Pero ahí es donde se entrena el verdadero carácter, no en la teoría, sino en el momento en que sientes que la sangre sube y eliges no ceder. Tu paz vale más que una respuesta rápida, porque esa respuesta puede darte una falsa sensación de victoria, pero después te deja vacío, agotado, arrepentido. La verdadera victoria es conservar tu equilibrio, mantener tu centro, seguir en paz, aunque todo alrededor esté buscando arrastrarte al conflicto. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos dañan, sino nuestras interpretaciones. Y esas interpretaciones suelen estallar en palabras, pero si las observas, si las filtras, si no les das salida inmediata, muchas se disuelven solas. No hace falta que digas nada, solo hace falta que te entiendas a ti mismo. A veces la respuesta más inteligente es el silencio. Otras veces es una palabra suave dicha en el momento adecuado. Pero nunca será la reacción automática, la respuesta impulsiva, la frase lanzada sin pensar. Entrena tu mente para responder con propósito. No te apresures. No necesitas probar nada. Cada vez que logres frenar el impulso, estás fortaleciéndote, estás construyendo un yo más fuerte, más consciente, más libre. Porque quien no puede detenerse antes de hablar, está condenado a vivir a merced de sus emociones. Pero tú no eres eso. Tú puedes elegir. La próxima vez que sientas la urgencia de responder, recuerda, tienes una alternativa. Puedes respirar, puedes esperar, puedes responder cuando tu mente esté en calma. Y si al final decides hablar, que sea porque tus palabras reflejan tu sabiduría, no tu irritación. Hoy haz de tu autocontrol tu mayor poder. Si estás listo para dejar de reaccionar y empezar a responder con intención, escribe en los comentarios: elijo la calma antes que el impulso. Lección 5. Observar sin intervenir. Hay una fuerza sutil que solo los sabios dominan. La capacidad de observar sin intervenir en un mundo que glorifica la acción, la rapidez, la reacción inmediata. Pocos entienden el valor de quedarse quieto, de mirar con atención, sin necesidad de interferir. Pero no todo requiere tu acción inmediata. No cada problema necesita una solución urgente. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es mirar, solo mirar, sin interrumpir, sin corregir,
sin tratar de cambiar lo que aún no comprendes del todo, porque cuando intervienes demasiado pronto, lo haces desde la superficie, pero si observas con paciencia, verás lo que otros no ven. Ver en silencio revela patrones ocultos, ves intenciones detrás de las palabras, ves repeticiones en los errores, ves verdades que no habrías descubierto si hubieras hablado antes de tiempo. El sabio observa antes de actuar, no porque dude de su capacidad, sino porque respeta la complejidad de cada situación. Sabe que una intervención impulsiva puede empeorar lo que pretendía arreglar y que a veces el caos necesita manifestarse por completo para mostrar qué lo alimenta realmente. Cuando intervenimos sin haber observado, solo tapamos síntomas. Pero cuando esperamos, cuando damos espacio, podemos entender la causa profunda. Y entonces sí, si decidimos actuar, lo hacemos con precisión, con conciencia, con impacto. La mayoría de las personas actúan por incomodidad. No soportan el silencio, la tensión, la espera. Quieren arreglar, controlar, corregir. Pero ese impulso es muchas veces más una necesidad interna que una verdadera solución externa. Intervenir se convierte en una forma de calmar la ansiedad propia, no de aportar claridad. Observar, en cambio, requiere coraje, requiere confianza en que no hacer nada también es una elección, que el tiempo puede enseñar cosas que la prisa no permite ver, que hay sabiduría en la pausa. Epicteto decía que no debemos reaccionar ante lo que no controlamos, sino observar nuestra reacción y decidir si realmente es necesaria. Esa decisión se entrena. Cuando eliges mirar sin interferir, te das cuenta de que muchas cosas se resuelven solas, otras se revelan como insignificantes y unas pocas, las verdaderamente importantes, emergen después de la espera. A veces el mayor poder es no intervenir, porque eso significa que tienes dominio sobre ti, que no necesitas imponer tu criterio, que puedes resistir el deseo de tener razón, de arreglar, de ser visto como el Salvador. Y en ese autocontrol, en esa humildad, hay una fuerza inmensa. Marco Aurelio lo practicaba en su vida diaria. En lugar de lanzarse a juzgar o actuar, se detenía, observaba, reflexionaba, preguntaba si su intervención era necesaria, útil o simplemente una forma de alimentar el ego. Y si no lo era, prefería guardar silencio, porque entendía que la acción sin comprensión es ruido. Solo cuando has visto todo el panorama puedes elegir con sabiduría. Observar también es un regalo para los demás. Les das espacio para que se expresen, para que se equivoquen, para que crezcan. Cuando intervienes todo el tiempo, robas a otros la oportunidad de aprender por sí mismos, pero cuando observas con respeto, les permites desarrollar su propio criterio. No es indiferencia, es confianza, no es pasividad, es prudencia. Observar sin intervenir te permite cultivar la claridad, te protege del desgaste emocional, te enseña a valorar el momento adecuado y cuando llegue ese momento, tu acción será serena, enfocada, precisa, porque no vendrá del impulso, sino del discernimiento. Hoy más que nunca necesitamos esa calma, esa capacidad de mirar sin prisa, de contenernos antes de actuar, de darnos cuenta de que muchas veces el silencio atento vale más que 1000 intervenciones precipitadas. Si quieres empezar a vivir con más claridad y menos reactividad, haz una pausa. Mira a tu alrededor, observa sin intervenir, y si esta reflexión resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy elijo mirar antes de actuar. Lección 6. Dominar el arte de la pausa. Dominar el arte de la pausa es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. No es algo que se enseñe en la escuela ni algo que el mundo moderno valore demasiado. Al contrario,
Vivimos rodeados de velocidad, de inmediatez, de estímulos constantes que nos empujan a reaccionar sin pensar. Pero es precisamente en ese entorno donde la pausa se convierte en una ventaja. Una pausa a tiempo evita un conflicto. Una simple respiración antes de hablar puede ser la diferencia entre herir o calmar, entre agrandar un problema o desactivarlo, porque en medio del impulso, del enojo, de la emoción desbordada, la pausa es el freno que protege lo que más importa, tu paz y tu claridad. Respirar antes de hablar cambia el tono, no solo de tu voz, sino de tu energía. Te devuelve al presente, te separa del ego, te recuerda que puedes elegir cómo responder. El que reacciona de inmediato suele arrepentirse después, pero el que se detiene, aunque sea unos segundos, gana perspectiva y con ella poder. Entre estímulo y respuesta, elige. Esa pequeña distancia es donde nace la libertad. No todo lo que te molesta merece una reacción. No cada palabra necesita ser contestada. No cada provocación debe arrastrarte. Cuando aprendes a pausar, te das cuenta de que muchas veces el silencio es más elocuente que cualquier argumento. Marco Aurelio decía que debes tener el control de ti mismo antes de intentar controlar cualquier cosa fuera de ti. Y ese control empieza con la pausa, con ese momento en el que sientes la emoción subir, pero decides no hablar todavía, no actuar todavía. Simplemente estar ahí respirando, sintiendo, esperando que la mente vuelva a su centro. La pausa no es debilidad, es fuerza en estado puro. Es mirar a tu impulso a los ojos y decirle, no me vas a dominar. Es posponer el juicio, evitar la palabra hiriente, resistir la urgencia. Y en ese acto breve pero poderoso, recuperar tu libertad interior. Callar unos segundos puede cambiarlo todo. Puede evitar una discusión innecesaria. Puede evitar que lastimes a alguien que amas. Puede evitar que digas algo que luego no podrás deshacer. La pausa es una muestra de inteligencia emocional. Es darte cuenta de que no necesitas reaccionar de inmediato para demostrar que tienes el control. Al contrario, el verdadero control se manifiesta cuando puedes esperar, cuando puedes ver con claridad antes de actuar. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos dañan, sino nuestra interpretación de ellos, y que esa interpretación muchas veces se precipita por no habernos dado un respiro. Porque al pausar, accedemos a un espacio mental más amplio, un lugar donde podemos ver con más objetividad, donde podemos elegir mejor, donde podemos preguntarnos, ¿vale? ¿Esto que estoy por decir construye o destruye? ¿Esta acción viene del ego o de la conciencia? Quien domina la pausa, domina su mundo interior. No vive como una hoja arrastrada por el viento de las emociones, sino como un árbol que se mantiene firme en medio de la tormenta. Y esa firmeza se cultiva cada vez que eliges no hablar por impulso, cada vez que decides pensar antes de actuar, cada vez que permites que el silencio te enseñe. No siempre será fácil. La mente querrá intervenir, el ego querrá tener razón, la emoción querrá expresarse, pero tú puedes ser más fuerte, puedes pausar, puedes esperar, puedes elegir y en esa elección crecer. La próxima vez que sientas el deseo de responder rápido, de justificarte, de atacar, recuerda, puedes parar, puedes respirar, puedes observar, porque en esos segundos de silencio se esconde tu poder. Si quieres empezar a vivir con más calma, más claridad y más control sobre ti mismo, escribe en los comentarios. Hoy empiezo a dominar el arte de la pausa. Lección 7. Detectar el ruido interior. A veces el mundo se queda en silencio y sin embargo, tú no encuentras paz. Te sientas, apagas todo lo externo y aún así algo dentro sigue agitado.
Es entonces cuando descubres una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. El verdadero ruido no está afuera, sino dentro de ti. Detectar ese ruido interior es uno de los primeros pasos hacia una vida consciente, porque puedes aprender a callar por fuera, pero si no aprendes a calmar la mente, seguirás prisionero del ruido más profundo. El silencio externo revela tu agitación interna. Cuando ya no hay música, ni pantallas, ni conversaciones que te distraigan, aparece lo que siempre estuvo ahí. Los pensamientos repetitivos, las preocupaciones, los juicios, la voz crítica que no se calla nunca. Y no puedes huir de eso, solo puedes observarlo. Callar por fuera no sirve si gritas por dentro. Puedes parecer tranquilo a los ojos del mundo y, sin embargo, estar envuelto en un torbellino mental constante. Pensamientos que saltan de un tema a otro, emociones que se encadenan sin descanso, diálogos internos que te cuestionan, te exigen, te recuerdan errores. La mente ruidosa impide la claridad. No puedes ver con nitidez cuando tu interior está contaminado de ruido emocional. No puedes tomar buenas decisiones si estás reaccionando constantemente a lo que pasa dentro de ti. Por eso los estoicos insistían tanto en el arte de la introspección. Marco Aurelio escribía que debemos retirarnos dentro de nosotros mismos con frecuencia, pero ese retiro no es una fuga, es un encuentro con lo que realmente sucede ahí dentro. Observar tus pensamientos sin reaccionar es el principio del dominio personal. No se trata de juzgar lo que piensas, ni de pelear con tu mente, sino de mirar con calma, ver el pensamiento surgir, pasar, desaparecer, ver la emoción nacer, subir, caer y no hacer nada, solo observar. Eso que parece tan sencillo es, en realidad, uno de los mayores desafíos, porque estamos tan acostumbrados a identificarnos con nuestros pensamientos, a creer que cada idea que surge es cierta, que nos cuesta tomar distancia. Pero cuando lo logras, cuando te conviertes en el observador y no en el prisionero de tu mente, algo empieza a cambiar. Descubres que no eres tus pensamientos, que no necesitas reaccionar ante cada uno, que puedes elegir cuáles fortalecer y cuáles dejar ir. El ruido interno disminuye cuando dejas de resistirte, cuando dejas de luchar con lo que sientes, cuando te sientas en medio del caos y decides no correr, no gritar, no distraerte, solo estar, respirar, escuchar. Epicteto enseñaba que lo que nos perturba no son las cosas en sí, sino la interpretación que les damos. Y esas interpretaciones viven dentro de ti, hablándote sin cesar, moldeando tu percepción del mundo. ¿Cuántas veces no has podido dormir, no por lo que sucede afuera, sino por lo que tu mente no deja de repetir en tu interior? ¿Cuántas veces te has sentido agotado sin haber hecho nada físico, simplemente porque llevas horas atrapado en tus pensamientos? El ruido interior agota más que cualquier ruido externo, pero puedes empezar a silenciarlo, no con fuerza, no con lucha, sino con atención. Comienza por regalarte momentos de quietud, no para buscar respuestas, sino para escuchar. Escuchar lo que tu mente repite cuando ya no tienes distracciones. Escuchar lo que sientes sin necesidad de explicarlo. Escuchar lo que tu cuerpo intenta decirte cuando por fin te detienes. Porque en ese ejercicio de escucha interna empiezas a recuperar el poder de no dejarte arrastrar, el poder de responder en lugar de reaccionar, el poder de vivir con más claridad. El silencio, si lo sabes mantener, te muestra quién eres sin los filtros del mundo. Te revela tus miedos, tus deseos ocultos, tus heridas no sanadas, y solo al enfrentar ese ruido puedes empezar a liberarte de él. La próxima vez que sientas inquietud, no busques más distracciones. Busca dentro, escucha, observa sin juzgar
Y recuerda que no estás solo en ese proceso. Todos llevamos ruido. La diferencia está en quien decide escucharlo para transformarlo. Si esta reflexión resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy empiezo a escuchar el silencio dentro de mí. Lección 8. Leer lo que no se dice. Hay conversaciones que no se expresan con palabras. Hay verdades que no se dicen pero se sienten. Y hay momentos en los que lo más importante no reside en lo que se escucha, sino en lo que se percibe. Leer lo que no se dice es una habilidad que se desarrolla con presencia, con sensibilidad y con silencio. En un mundo obsesionado con hablar y opinar, pocos se detienen a observar lo que ocurre más allá de las frases. Pero si prestas atención, verás que el lenguaje corporal grita cuando las palabras callan. Un gesto, una mirada esquiva, un cambio en el tono de voz, una pausa incómoda. Todo eso comunica más que 1000 frases bien estructuradas, porque lo que sentimos de verdad no siempre puede expresarse con claridad, a veces por miedo, a veces por vergüenza, otras por no saber cómo. Y en ese vacío de palabras es donde se necesita una escucha más profunda. Aprender a escuchar los silencios ajenos es un acto de humanidad. Es darte cuenta de que alguien puede decir «estoy bien» y al mismo tiempo todo su cuerpo decir lo contrario. Es notar que una sonrisa puede ocultar una tristeza, que un «no pasa nada» puede estar disimulando una necesidad urgente de apoyo. Lo importante muchas veces no se dice no porque no se quiera, sino porque no se puede, porque no siempre encontramos las palabras, porque hay dolores antiguos que no se saben nombrar, porque hay emociones que se bloquean antes de llegar a la garganta. Y es ahí donde tú puedes marcar la diferencia, no hablando más, sino mirando mejor. La comprensión requiere sensibilidad, no solo lógica. No se trata de analizar con frialdad lo que ves, sino de abrir el corazón para sentir lo que el otro no está diciendo. Se trata de estar tan presente que puedas captar las señales sutiles, los pequeños cambios, los detalles que para otros pasan desapercibidos. Los estoicos, aunque profundamente racionales, sabían que la empatía no se opone a la razón, la complementa. Marco Aurelio reflexionaba sobre la necesidad de entender a los demás desde su condición humana, de ver su alma más allá de sus palabras, porque todos llevamos cargas que no mostramos. Todos luchamos batallas que otros no conocen. Leer lo que no se dice es mirar con compasión. Es estar dispuesto a entender sin exigir explicaciones. Es acompañar sin invadir. Es mantener una presencia silenciosa que dice, estoy aquí, aunque no digas nada. Epicteto enseñaba que debemos escuchar para comprender, no para responder, y eso aplica también al lenguaje no verbal. Escuchar no es solo con los oídos, es con los ojos, con el cuerpo, con la intuición. Puedes notar cuando alguien se aleja emocionalmente, aunque físicamente esté cerca. Puedes detectar la tensión en una conversación aparentemente tranquila. Puedes sentir la tristeza detrás de la risa. Si es así, estás aprendiendo a leer lo que no se dice. Pero si no, no te preocupes. Es un arte que se entrena. Empieza por observar más y hablar menos, por hacer pausas antes de responder, por dejar que el otro respire en tu presencia sin sentirse presionado. Porque muchas veces cuando alguien siente que no tiene que hablar, se siente libre para hacerlo. Hay algo profundamente sanador en ser visto y comprendido sin necesidad de dar explicaciones. Y tú puedes ofrecer ese espacio. No necesitas ser terapeuta ni experto en comunicación. Solo necesitas estar, mirar con atención, escuchar sin juzgar. Estar abierto a lo que no se dice, porque al final eso es lo que más necesita la gente. Ser comprendida en lo que no puede expresar,
ser acompañada en su silencio y saber que no tiene que traducir su alma para ser aceptada. Hoy, en lugar de hablar, observa. En lugar de explicar, siente. En lugar de responder, permanece presente. Descubrirás verdades profundas donde antes solo veías superficie. Si quieres empezar a desarrollar esa sensibilidad y escuchar más allá de las palabras, escribe en los comentarios. Hoy empiezo a leer lo que no se dice. Lección 9. Elegir bien las batallas. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo actuar y cuándo retirarse. Cuándo luchar y cuándo dejar ir. Esa es una de las formas más elevadas de sabiduría. Porque no todo merece tu opinión ni tu energía. No todas las discusiones necesitan tu presencia. No todas las provocaciones justifican una respuesta. Elegir bien tus batallas es entender que cada palabra, cada gesto, cada decisión tiene un costo. Y si no vigilas en qué lo inviertes, acabarás desgastado en luchas que no te llevan a ningún sitio. Hablar por impulso crea enemigos innecesarios. Dices algo solo para desahogarte, solo para demostrar que tienes razón, solo para marcar una postura, y dejas heridas que después cuesta sanar. El ego celebra esa reacción, pero tu paz la paga con intereses. ¿Cuántas veces has sentido que una discusión no valía la pena, pero aún así te lanzaste? ¿Cuántas veces has querido tener la última palabra solo para acabar más agotado que antes? La mayoría de los conflictos no provienen de lo que sucede, sino de no saber soltar lo que no contribuye. Tu tiempo es limitado, defiéndelo del ruido. No puedes estar en todas las batallas, no puedes justificarte ante cada opinión. No puedes corregir cada error ajeno, ni aclarar cada malentendido. Si lo intentas, estarás entregando tu vida a lo que menos importa. Marco Aurelio decía que gran parte de nuestra angustia proviene de ocuparnos de lo que no nos corresponde. Y es cierto, cuanto más te implicas en discusiones inútiles, más te alejas de tus verdaderas prioridades. La vida se vuelve más ligera cuando dejas de reaccionar ante todo, cuando seleccionas con inteligencia dónde poner tu energía. Y muchas veces eso significa elegir el silencio como forma de sabiduría, porque el silencio no es pasividad, es una afirmación poderosa de que no necesitas demostrar nada. Es entender que guardar tu energía también es una forma de proteger tu dignidad, que ignorar un ataque no es debilidad, sino claridad de propósito. No tienes que demostrar tu valía en cada conversación. No tienes que corregir a quien no está dispuesto a escuchar. No tienes que defenderte ante quien ya te ha condenado en su mente. A veces, el acto más valiente es retirarse, no para rendirse, sino para no desgastarse. Epicteto enseñaba que la clave está en saber diferenciar lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. Y en esa distinción se encuentra la paz. No puedes evitar que otros opinen, critiquen o provoquen, pero sí puedes decidir si vas a participar en su juego. Si cada comentario te arrastra, si cada mirada te afecta, si cada desacuerdo te consume, entonces estás entregando el control de tu mente a lo externo. Pero cuando eliges tus batallas, recuperas tu poder. No todo merece respuesta. No todo merece tu atención. Aprende a mirar desde arriba, a ver el panorama completo, a preguntarte antes de actuar: ¿esto vale mi energía? ¿Esto mejora mi vida? ¿Esto está alineado con lo que quiero construir? Si la respuesta es no, entonces calla, suelta, da un paso atrás. No necesitas tener razón, necesitas tener paz. Cada batalla no elegida es una victoria silenciosa. Cada provocación ignorada es una señal de madurez.
Cada vez que eliges no responder, estás fortaleciendo tu carácter, estás entrenando tu mente para no ser esclava de los estímulos. Y eso es más poderoso que cualquier argumento bien dicho. La gente fuerte no es la que gana todas las peleas, sino la que sabe cuáles ni siquiera merecen su presencia. Si quieres avanzar, crecer, enfocarte, necesitas proteger tu energía como el recurso más valioso que tienes. No la derroches en demostrar lo que ya sabes. No la regales a quien no la aprecia. No la pierdas en discusiones que no cambiarán nada. Hoy más que nunca, elige tus batallas con inteligencia y recuerda que a veces la más sabia decisión es no luchar. Si esta idea te tocó en lo más profundo, escribe en los comentarios: hoy elijo mi paz por encima del conflicto. Lección 10. Cultivar la presencia plena. ¿Estás aquí, pero realmente estás? ¿O solo ocupas espacio mientras tu mente va y viene entre lo que fue y lo que podría ser? En un mundo distraído, cultivar la presencia plena se ha convertido en un acto revolucionario. No requiere tecnología, ni esfuerzo físico, ni palabras sofisticadas, solo atención. Escuchar de verdad es estar completamente aquí. No solo oír lo que se dice, sino percibir el gesto, el tono, el silencio entre frase y frase. Es dejar de pensar en ti por un momento y adentrarte por completo en el mundo del otro. Pero eso no es fácil, porque mientras alguien habla, tu mente ya está preparando la respuesta, el juicio, la conclusión. No pienses en responder mientras el otro habla. Solo escucha, solo observa, solo siente. Parece simple, pero exige mucho más que hablar. Exige presencia, humildad y respeto. La atención es el regalo más raro. Puedes dar flores, consejos, dinero o palabras bonitas, pero si no das tu atención, todo lo demás se siente vacío. La verdadera escucha no se da con los oídos, sino con el cuerpo entero. Es mirar a los ojos sin distracción. Es no mirar el reloj. Es no pensar en lo que dirás después. Es estar ahí como si nada fuera más importante que ese momento. Y lo es, porque ese momento no se repetirá. Escuchar con todo el cuerpo transforma relaciones, porque la mayoría de las personas no buscan respuestas, buscan ser comprendidas, no quieren soluciones, quieren sentirse vistas. Y eso solo sucede cuando estás presente de verdad, cuando no estás revisando tu móvil, cuando no estás interrumpiendo, cuando no estás en otra parte, aunque estés físicamente cerca. Los estoicos valoraban profundamente el control de la mente. Marco Aurelio escribía que la atención plena es una forma de vida, que todo lo que hacemos, escuchar, hablar, actuar, debe hacerse con intención y presencia, porque si no estás presente, no estás viviendo, estás en piloto automático. Y ese modo de vivir no te permite conectar con nada, ni con el otro, ni contigo mismo. ¿Cuántas veces has terminado una conversación sin recordar detalles importantes, simplemente porque tu mente estaba en otra parte? ¿Cuántas veces has perdido momentos únicos por estar atrapado en tus pensamientos? La vida sucede ahora, no cuando termines tu tarea, no cuando se resuelva ese problema, no cuando tengas más tiempo, ahora, solo ahora. Y si no entrenas tu mente para estar presente, siempre estarás corriendo hacia un futuro que nunca llega o atrapado en un pasado que ya no existe. La presencia plena es el único lugar donde se puede amar, entender, crear y sanar. Es también un acto de respeto. Cuando estás presente para alguien, le estás diciendo: tú me importas. Y no hay mayor validación emocional que esa. Epicteto enseñaba que la atención es una forma de disciplina, que estar consciente de cada acto, desde cómo saludas hasta cómo escuchas, es lo que eleva tu carácter, porque no basta con tener buenas intenciones. Si no estás presente, las buenas intenciones se diluyen.
Todo empieza con la decisión de parar, de no responder al impulso de distraerte, de volver una y otra vez a lo que está frente a ti. Puede ser una conversación, una comida, una caminata, no importa. Lo que importa es que estés ahí con todo lo que eres, sin dividirte, sin apresurarte, sin juzgar. Estar presente no significa forzar la atención, significa relajarte en el momento, respirar, dejar caer las tensiones, escuchar como si no hubiera nada más urgente que eso, porque en realidad no lo hay. Cada instante vivido con presencia es una semilla de paz. Cada momento compartido con atención es un lazo que se fortalece. Y cada conversación en la que escuchas de verdad, sin interrupción ni juicio, es una oportunidad para sanar algo en ti y en el otro. Hoy, cuando alguien te hable, míralo de verdad. Escucha sin preparar una respuesta. Quédate ahí, presente, porque eso, tu atención plena, es uno de los actos más generosos que puedes ofrecer. Si esta idea te ha tocado, escribe en los comentarios. Hoy decido estar realmente presente. Lección 11. Romper con la necesidad de tener razón. Romper con la necesidad de tener razón es uno de los mayores actos de libertad interior. Porque mientras sigas atado a la urgencia de demostrar que sabes, que entiendes, que tienes la verdad, seguirás siendo esclavo del ego. Y el ego no escucha, no conecta, no comprende, solo busca ganar. A veces, ganar la discusión es perder la conexión. Dices lo que tenías que decir, refutas cada punto, impones tu lógica y al final el otro se cierra, se aleja, se siente herido. Has ganado la batalla, pero perdido el vínculo. ¿Qué estás tratando de proteger cuando peleas por tener razón? Tu identidad, tu valor, tu imagen. El ego grita, la sabiduría calla, porque quien necesita gritar su verdad, en realidad está dudando de ella, y quien se siente seguro no necesita imponerse. Sabe que su valor no depende de convencer al otro, sino de estar en paz consigo mismo. No necesitas demostrar tu inteligencia todo el tiempo. A veces el verdadero signo de madurez es callar aunque tengas la mejor respuesta. Es dejar que el otro crea lo que necesita sin sentir que eso amenaza tu visión. Porque entender no siempre implica estar de acuerdo. Puedes escuchar con atención, comprender el punto de vista del otro y aún así mantener el tuyo, sin confrontación, sin superioridad, sin resentimiento. Los estoicos hablaban constantemente del dominio del yo. Marco Aurelio escribía que el alma se vuelve invencible cuando no necesita defenderse a cada instante, y eso incluye no necesitar tener razón, porque el sabio sabe que cada persona habla desde su historia, desde sus heridas, desde sus miedos, y que muchas veces discutir no cambia nada, solo endurece las posturas. ¿Cuántas veces has sentido que perdías la calma por algo que días después parecía insignificante? ¿Cuántas veces has discutido por detalles que no alteraban en nada lo esencial? ¿Cuántas veces has roto la armonía de una conversación solo por corregir una palabra? Eso no es fortaleza, es fragilidad del ego. El verdadero poder está en saber cuándo hablar y cuándo no. En saber cuándo lo que vas a decir construye y cuándo solo alimenta tu necesidad de tener la última palabra. Epicteto enseñaba que si alguien te contradice y tú no respondes, estás protegiendo tu libertad, porque tu tranquilidad no puede depender de convencer a los demás. No viniste al mundo a tener razón, viniste a vivir en paz. Y muchas veces esa paz requiere renunciar a la lucha inútil de querer imponer tu visión. Escuchar no es rendirse. Aceptar diferencias no es debilidad. Es entender que cada persona tiene su tiempo, su perspectiva, sus motivos, y que tu camino no es corregir a todos, sino caminar en coherencia contigo mismo.
Hay conversaciones que no necesitan ganadores, necesitan puentes, y esos puentes solo se construyen cuando uno de los dos decide soltar la cuerda del orgullo. Tal vez no ganes el argumento, pero habrás ganado algo mucho más valioso: respeto mutuo, comprensión, conexión. Y si en lugar de responder eliges preguntar, y si en lugar de interrumpir eliges escuchar, y si en lugar de corregir eliges comprender desde el silencio, no para ceder, sino para ver con más claridad. Porque cuando te liberas de la necesidad de tener razón, empiezas a descubrir algo más grande: la necesidad de estar en paz. Y esa paz no se encuentra en convencer al mundo, sino en dejar de discutir con él. La próxima vez que sientas el impulso de corregir, de explicar, de imponerte, respira. Pregúntate: ¿esto es por la verdad o por el ego? ¿Esto aporta o solo me hace sentir importante por un instante? Recuerda que el mundo no necesita más personas con razón, sino más personas con comprensión. Si esta reflexión resonó y estás listo para dejar de luchar por tener la última palabra, escribe en los comentarios: hoy renuncio a tener razón para vivir en paz. Lección 12. Aprender del silencio ajeno. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras, momentos en los que alguien no responde, no explica, no se justifica y sin embargo está hablando desde lo más profundo. Aprender del silencio ajeno es una forma de sabiduría que no todos están dispuestos a cultivar, porque requiere paciencia, sensibilidad y sobre todo renunciar al juicio inmediato. El que calla también comunica. Puede estar pidiendo espacio sin decirlo. Puede estar mostrando dolor sin exponerlo. Puede estar procesando algo que ni siquiera sabe cómo nombrar. Y si no aprendes a leer ese silencio con respeto, puedes romper algo frágil, algo que estaba a punto de sanar. El silencio de otros puede ser protección, dolor o juicio. A veces el silencio es un escudo, una manera de defenderse del ruido, de las preguntas invasivas, de las respuestas que aún no están listas para salir. Otras veces es una expresión de sufrimiento, un corazón que no encuentra palabras para explicar lo que siente. Y otras es una forma de marcar distancia, de evaluar, de observar sin implicarse aún. No presiones a quien no está listo para hablar. No todos pueden abrirse cuando tú lo deseas. No todos manejan las emociones al mismo ritmo. Y muchas veces el acto de forzar una conversación solo consigue lo contrario: que el otro se cierre aún más. Acompañar a alguien en silencio puede ser el mayor acto de amor. No necesitas llenar el espacio con palabras, no necesitas buscar soluciones inmediatas, solo necesitas estar ahí presente, con la disposición de sostener sin invadir. Sé un refugio, no un juez. Cuando alguien calla, no siempre está ocultando algo de ti. Tal vez está enfrentando algo de sí mismo. Y tu papel no es interpretar ni adivinar, sino ofrecer un espacio donde esa persona sepa que no será juzgada si algún día decide hablar. Los estoicos hablaban del poder de la presencia consciente. Marco Aurelio escribía que el alma necesita momentos de recogimiento, de pausa, de silencio, y eso aplica también a los demás. No solo tú necesitas silencio para ordenar tu mundo interno, los otros también. Y si respetas ese silencio, si lo valoras, estás demostrando una comprensión que va más allá de las palabras. Epicteto enseñaba que debemos aceptar lo que no controlamos, y no puedes controlar los tiempos de los demás. No puedes forzar una apertura emocional, pero sí puedes hacer que cuando esa apertura ocurra, tú seas un lugar seguro para ella. Eso es más valioso que cualquier consejo. Hay silencios que no necesitan ser rotos, solo necesitan ser comprendidos, no con explicaciones, sino con empatía, no con presión, sino con paciencia. Cuando alguien calla, escucha con los ojos, con la respiración, con la postura.
A veces todo lo que el otro necesita es sentir que puede ser él mismo sin tener que dar explicaciones. Tal vez en ese momento está eligiendo no hablar, pero está observando cómo reaccionas ante su silencio. Y si percibe paz, respeto y acogida, poco a poco irá confiando. La mayoría de las personas hablan cuando se sienten seguras, no cuando se les exige. Y esa seguridad no viene de tus palabras, sino de tu presencia. Puedes estar en silencio con alguien sin sentirte incómodo. Puedes acompañar sin interrogar. Puedes respetar el ritmo del otro, aunque no lo entiendas del todo. Si la respuesta es sí, estás aprendiendo a leer el lenguaje del alma. Porque en el silencio ajeno también hay lecciones. Lecciones sobre cómo escuchar más allá del sonido, sobre cómo soltar el ego que quiere respuestas, sobre cómo acompañar sin necesidad de controlar y sobre todo lecciones sobre cómo ser humano en un mundo que tiene prisa por hablar, pero muy poca disposición para comprender. Hoy, observa los silencios a tu alrededor. No los llenes, no los empujes. Honra lo que calla el otro como si fuese un santuario, porque quizás no se trata de que te digan más, sino de que tú sepas escuchar mejor. Si esta idea te hizo reflexionar, escribe en los comentarios: hoy elijo comprender también el silencio. Lección 13. Hablar con intención. Hablar es fácil, hablar con intención no tanto, porque decir lo primero que viene a la mente es un acto automático, pero elegir conscientemente cada palabra, pensar en su efecto, medir su necesidad, eso requiere dominio, claridad y propósito. Cada palabra debe sumar, no agotar. En un mundo saturado de voces, de opiniones, de discursos vacíos, hablar con intención es casi un acto sagrado. No se trata de hablar menos, sino de hablar mejor, de usar las palabras como herramientas de construcción, no como armas de destrucción. Lo que vas a decir va a calmar, a inspirar, a aclarar, o solo va a añadir ruido. Porque si solo va a confundir, a dividir o a desgastar, tal vez lo más sabio sea callar. El silencio prepara el terreno para lo esencial. No es un espacio vacío, es un espacio fértil. Es en el silencio donde se ordenan las ideas, donde se aclara el alma, donde se filtran los impulsos. Hablar sin haber pasado por ese silencio previo es hablar desde el desorden. Y el desorden se nota en el tono, en la reacción, en el daño que se produce sin querer. Por eso, hablar con intención es hablar después de haber observado, después de haber escuchado, después de haber respirado. Es una forma de respeto, no solo hacia el otro, sino hacia ti mismo. Habla cuando aporte paz, no ruido. Si vas a hablar solo para llenar el vacío, para responder por impulso, para demostrar algo, entonces tal vez estés usando tus palabras como escudo, no como puente. Pero si eliges hablar cuando realmente tienes algo que aportar, cuando tu voz puede ofrecer claridad, consuelo o dirección, entonces tu palabra se vuelve valiosa, se vuelve esperada, se vuelve escuchada. Porque en un mundo donde todos hablan sin parar, la palabra que llega en el momento justo tiene el poder de transformar. La intención transforma el impacto de tus palabras. Puedes decir la misma frase con dos intenciones distintas y obtener efectos completamente opuestos. Decir, estoy aquí para ayudarte. Desde la prisa no suena igual que decirlo desde la presencia. Decir, te entiendo por costumbre, no tiene el mismo peso que decirlo desde la verdadera empatía. La diferencia está en la intención que pones detrás. Y la intención no se finge, se siente. Se transmite en el tono, en la pausa, en la energía con la que hablas. Los estoicos valoraban el poder de la palabra meditada. Epicteto enseñaba que debíamos entrenar nuestra lengua con la misma disciplina que entrenamos nuestros pensamientos. Porque una palabra dicha sin conciencia puede convertirse en un arma,
pero una palabra dicha con intención puede abrir puertas que el silencio no alcanzaba. Marco Aurelio insistía en que nuestras acciones y palabras debían estar alineadas con nuestra naturaleza más elevada. Y eso solo es posible cuando te detienes a pensar antes de hablar, cuando preguntas, ¿esto que voy a decir es necesario? ¿Es verdadero? ¿Es útil? Y si la respuesta es no, entonces tienes la libertad y el poder de no decirlo. Hablar con intención no significa hablar perfecto, significa hablar con conciencia. Significa que estás presente, que estás conectado con lo que estás diciendo, que estás dispuesto a asumir la responsabilidad del efecto que tus palabras pueden tener. Porque las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se quedan, se graban, se repiten en la mente de quien las escuchó. Y si no fueron dichas con intención, pueden hacer daño sin que te des cuenta. Por eso, elige hablar desde el corazón, pero con la mente en calma, desde la verdad, pero con respeto, desde la emoción, pero con dirección. Así tus palabras no solo serán oídas, serán sentidas, y eso es lo que al final transforma a las personas. Hoy, antes de hablar, haz una pausa. Pregúntate si lo que vas a decir suma o resta, y si no suma, elige el silencio, porque a veces decir menos es aportar más. Si esta reflexión resonó contigo y estás listo para hablar con más propósito y menos impulso, escribe en los comentarios. Hoy elijo que mis palabras tengan intención. Lección 14. El poder de escuchar tu intuición. A veces sabes y no sabes por qué. Sientes que algo no encaja, que una decisión no es la correcta, que una persona no es lo que aparenta. Y sin embargo, no tienes pruebas, solo una sensación interna. Eso es la intuición, una forma de sabiduría que no viene de pensar más, sino de escuchar mejor. El poder de escuchar tu intuición nace del silencio, no del análisis, porque en el silencio oyes lo que el ruido no deja ver. Cuando estás distraído, apurado, bombardeado de opiniones ajenas, tu voz interior se ahoga, pero cuando te detienes, cuando respiras, cuando te desconectas del bullicio externo, esa voz aparece no como un grito, sino como un susurro. La intuición no grita, susurra, y por eso requiere entrenamiento. No para desarrollarla porque ya la tienes, sino para reconocerla, confiar en ella y actuar en consecuencia. Vivimos en una cultura que premia el pensamiento lógico, el argumento, la evidencia, y eso está bien. Pero hay otro tipo de conocimiento que no se puede demostrar con palabras, que no cabe en un esquema, que no sigue una fórmula. Y es este conocimiento interno el que muchas veces te ha salvado, te ha guiado, te ha advertido. La dificultad está en distinguir entre la intuición y el miedo, entre una señal real y una alarma falsa. Y ahí es donde entra el trabajo personal. Aprende a distinguir entre miedo y sabiduría interior. El miedo se siente tenso, impaciente, inquieto. La intuición se siente clara, tranquila, aunque desafiante. El miedo empuja, la intuición guía. El miedo exige una respuesta ya. La intuición puede esperar, pero no desaparece. Para escuchar tu intuición, necesitas aprender a estar contigo, a bajar el volumen del mundo para subir el de tu alma, a dejar de buscar respuestas afuera y empezar a hacerte preguntas más honestas adentro. Los estoicos entendían que dentro de cada uno de nosotros existe una chispa divina, una parte sabia que sabe lo que es correcto, incluso cuando la mente aún no lo comprende. Marco Aurelio escribía que si actúas en consonancia con tu naturaleza racional y profunda, nunca te desviarás del camino. Y esa parte profunda no habla con argumentos, habla con certeza interior. El silencio te conecta con lo más verdadero en ti. Porque cuando callas el ruido externo,
la opinión de los demás, las expectativas sociales, las voces del pasado, puedes empezar a escuchar lo que siempre estuvo ahí, tu brújula interna, tu guía silenciosa, esa sensación que no sabe explicar por qué, pero sabe que sí o que no. Y si la ignoras, lo sabes, porque algo dentro se tensa, porque algo dentro se duele, porque algo dentro grita demasiado tarde, que ya te lo había dicho. Confiar en la intuición no es una ciencia exacta. A veces te equivocarás, a veces dudarás, pero con el tiempo irás afinando esa escucha, irás diferenciando lo que es reacción automática de lo que es sabiduría interna y empezarás a tomar decisiones más alineadas, más tranquilas, más auténticas. No se trata de dejar de razonar, se trata de razonar con el corazón también, de equilibrar el análisis con la percepción, de tomar en cuenta no solo lo que ves, sino lo que sientes sin poder justificar del todo. Porque esa parte de ti también tiene voz, también tiene valor y muchas veces es la única que realmente sabe lo que necesitas. Hoy haz el experimento. Cuando tengas una duda, en lugar de buscar más información, busca más silencio. Cierra los ojos, pregunta hacia adentro, espera, escucha. La respuesta tal vez no llegue como una frase, sino como una sensación clara en el cuerpo, como una calma repentina o una incomodidad que no puedes ignorar. Ese es tu cuerpo hablando, esa es tu intuición diciendo, este es el camino. Si esta reflexión te ha resonado y quieres empezar a escuchar más esa voz interior que siempre estuvo contigo, escribe en los comentarios: hoy empiezo a confiar en mi intuición. Lección 15. Que tu ejemplo hable por ti. No siempre necesitas explicar lo que haces. No tienes que justificar cada decisión ni convencer a nadie con palabras, porque a veces lo más sabio es no decir nada, simplemente actuar, simplemente ser. Porque en un mundo lleno de opiniones, discursos y promesas vacías, lo que verdaderamente impacta no es lo que dices, sino cómo vives. Que tu ejemplo hable por ti. Cuando eliges el silencio en vez del argumento, cuando eliges la acción en vez del juicio, estás enviando un mensaje más potente que cualquier discurso, porque los demás no recuerdan tanto lo que les dijiste, sino cómo te vieron actuar. Tu serenidad es tu mayor argumento. Puedes predicar paz con palabras, pero si vives alterado, nadie creerá en tu mensaje. Puedes hablar de humildad, pero si tu actitud es arrogante, lo que dices se diluye. Puedes hablar de valores, pero si no los practicas, se vuelven solo frases bonitas sin raíz. La coherencia habla más alto que 1000 discursos, y no se trata de ser perfecto, sino de vivir con verdad, de que lo que piensas, sientes y haces vayan en la misma dirección, de que tu vida refleje aquello en lo que dices creer. Porque cuando tu forma de vivir está alineada con tus principios, no necesitas levantar la voz. Tu presencia ya es un testimonio. Los estoicos sabían que las acciones, más que las palabras, son las que forjan el carácter. Epicteto decía que no te definía lo que decías de ti, sino lo que demostrabas con tus elecciones diarias. Y Marco Aurelio insistía en vivir de manera tal que incluso sin hablar tu alma quedara a la vista. Calla, actúa y deja que otros escuchen tu vida. Porque vivir en coherencia es una forma de liderazgo silencioso. No necesitas imponerte, ni corregir a otros, ni gritar tus logros. Solo haz lo que tienes que hacer. Sé quién dices que eres, y poco a poco otros lo notarán. Tal vez no lo expresen, tal vez incluso lo critiquen, pero en el fondo lo respetarán porque hay algo profundamente inspirador en alguien que no busca validación, sino autenticidad.
¿Cuántas veces perdiste tiempo explicando tus límites, tus decisiones, tus valores? ¿Cuántas veces trataste de justificarte ante personas que no querían entender, solo discutir? No necesitas hacerlo. Deja que tus actos hablen. Que tu disciplina demuestre tu compromiso. Que tu calma demuestre tu fuerza. Que tu compasión demuestre tu sabiduría. Las palabras pueden ser manipuladas, malinterpretadas o ignoradas, pero los hechos son contundentes. Una vida vivida con propósito no necesita defensores. Se defiende sola y más aún, inspira sin buscarlo, aporta sin imponerse, enseña sin pretender enseñar. Cuando otros te vean mantener la calma en el caos, aprenderán sin que digas nada. Cuando te vean ceder sin debilidad, oponerte sin violencia, perseverar sin quejarte, algo en ellos se moverá. Porque el ejemplo tiene un lenguaje universal que no necesita traducción. No es que las palabras no tengan valor, lo tienen, pero su impacto depende de quién las dice y lo que les da poder no es el volumen ni la elocuencia, sino la vida que las respalda. Hoy elige actuar más y explicar menos. Elige vivir con tal coherencia que ya no necesites convencer a nadie. Deja que tu ejemplo sea tu mensaje, que tu forma de estar en el mundo sea tu legado, porque al final eso es lo único que permanece. Si esta idea conectó contigo, escribe en los comentarios: desde hoy mi ejemplo será mi voz más fuerte. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: hoy elijo escuchar más y reaccionar menos. Soy estoico. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.